Ya, discúlpeme, tuve problemas con la grabación, pero vamos a seguir normal, no hay problema, no hay problema. Entonces, nos quedamos en que la tipo A eran las que tenían una prueba de tolerancia oral de glucosa alterada. La A1 eran las no insulino dependientes y la A2 eran las insulino dependientes. La A1 van a ser aquellas que tengan glucosa en ayunas de menos de 105 miligramos por decilitro y que tengan una glucosa postprandial de menos de 120 miligramos por decilitro. Y una glucosa postprandial de menos de 120 miligramos por decilitro. Y las insulino dependientes van a ser aquellas que tengan una glucosa en ayunas de más de 105 miligramos por decilitro y una glucosa postprandial de más de 120 miligramos por decilitro. Ahora, esa clase A eran las que tenían bajo riesgo de complicaciones. Desde la clase B hasta la clase E, que la voy a poner por acá, eran aquellas que tenían alto riesgo de complicaciones fetales. La clase B iban a ser aquellas que iniciaban a los 20 años o más y que duraban menos de 10 años. La clase C se partían, se partían en C1 y en C2. Los C1 iban a ser aquellas que iniciaban entre los 10 a 19 años. Y las C2 van a ser aquellas que tenían una duración entre 10 a 19 años. Luego tenemos a la clase D. La clase D se parte en 5 clases, desde la D1 hasta la D5. La D1 van a ser aquellos que inicien antes, que tengan un inicio antes de los 10 años. La clase D2 van a ser aquellas que tengan una duración mayor a 20 años. La clase D3 van a ser pacientes con calcificaciones vasculares. La clase D4 van a ser aquellos que tengan retinopatías benignas y la clase D5 van a ser aquellos que tengan eh, hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Luego tenemos a la clase E, que aquí está, que van a ser aquellas que tengan calcificaciones en los vasos pélvicos y en los vasos uterinos. Luego tenemos a la clase F, que van a ser aquellos que tengan nefropatías con proteinurias de más de 500 miligramos por decilitro. Luego tenemos a la clase G, que van a ser pacientes con embarazos previos fallidos. La clase H, que son aquellos que tengan cardiopatías ateroscleróticas. La clase R, que son aquellos que tengan retinopatías proliferativas o hemorragia vítrea. Y la clase T, aquellas con trasplante renal previo. Desde la clase, desde la clase F hasta la clase T van a ser pacientes con alto riesgo de complicaciones materno-fetales. Materno-fetales. Ahora, dentro de las complicaciones, nosotros vamos a tener complicaciones maternas, complicaciones fetales, complicaciones del recién nacido y complicaciones cuando el producto ya sea un joven o un adulto. Entonces, la complicación principal de todas es la macrosomía. La macrosomía. Recuerden que la primera causa o la causa más frecuente de macrosomía es la diabetes gestacional. Entonces, ¿por qué se produce esta macrosomía? No, antes de eso, el producto es macrosómico. Entonces, es demasiado grande para que pase por el canal vaginal. Entonces, lo más probable es que se produzca otra complicación, un parto traumático. Entonces, para evitar este parto traumático, ¿qué se hace? Se evita la vía vaginal y se incrementa la probabilidad de que el parto se haga por una cesárea. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la macrosomía? ¿Por qué es que el feto de una madre con diabetes gestacional es macrosómico? Nosotros recordemos de que por el lado materno tenemos a la glucosa materna, a la insulina materna. Esta es la barrera placentaria, esta de aquí es la barrera placentaria, y la glucosa materna pasa esta barrera placentaria a través de los canales GLUT, especialmente los canales GLUT1 y GLUT3, pero
más frecuentemente vamos a encontrar más canales GLUT1 que canales GLUT3. Y la insulina materna no puede pasar por la barrera placentaria porque no posee ningún medio de transporte a través de esta barrera. Entonces pasa la glucosa materna a la sangre fetal y en la sangre fetal vamos a encontrar una gran cantidad de glucosa materna y las células beta de los islotes pancreáticos van a verse muy estimuladas por esta glucosa materna y por ende va a aumentar la producción de insulina fetal, va a generarse una hiperinsulinemia fetal. Recordemos de que esta insulina es una hormona anabólica y al ser anabólica va a aumentar uh, el, el metabolismo de los tejidos, va a hacer de que estos crezcan y se desarrollen más. Y ahí está la causa de por qué se genera una macrosomía. Ahora, en las complicaciones maternas también van a la mano con trastornos hipertensivos del embarazo, ya sea hipertensión gestacional o preeclampsia. Recordemos que hipertensión gestacional es solamente la presencia de hipertensión arterial después de la 20ª semana de gestación, porque antes de las 20 semanas de gestación recibe el nombre de hipertensión crónica del embarazo. Hipertensión crónica del embarazo. Ahora, si a esta hipertensión después de las 20 semanas le sumamos proteinuria, se hace el diagnóstico de preeclampsia. Preeclampsia. Y si a la proteinuria le sumamos convulsiones, se hace el diagnóstico de eclampsia. Ahora, esta diabetes gestacional también aumenta, bueno, da como complicación la propia diabetes mellitus tipo 2 y probable síndrome metabólico. Ahora, dentro de las complicaciones fetales, como mencioné, está la macrosomía, está la hiperinsulinemia, que acabo de mencionar cómo es que se produce, y también se producen malformaciones fetales. La malformación fetal más frecuente son las cardíacas y dentro de las cardíacas la más frecuente es la hipertrofia del tabique interventricular. Nosotros, ¿cómo evaluamos la probabilidad de que se produzca una malformación fetal? Era dosando los niveles de hemoglobina glicosilada. Ahora, nosotros también debemos saber de que la complicación fetal más específica de la diabetes gestacional más específica es el síndrome, a ver un momento, ya, es el síndrome de regresión caudal. Entonces, este va a ser el más específico y se va a caracterizar por la presencia de agenesia vertebral, la cual va a ser más frecuente, muy frecuentemente, va a ser una agenesia sacra. Aparte de esta agenesia vertebral, vamos a aumentar la imperforación anal y vamos a aumentar el síndrome de sirena, que viene a ser la unión de los miembros inferiores. Ahora, también a la par de la macrosomía, está que el feto sea grande para la edad gestacional y el parto traumático propiamente dicho. Ahora, en las complicaciones del recién nacido, tenemos dos muy importantes, el síndrome de distrés respiratorio y la hipoglicemia. Recordemos de que después del parto, o sea, lo normal era de que el feto, dentro de su serología, presente glucosa materna e insulina fetal elevadas. Pero cuando el feto nace, se vuelve recién nacido, va a dejar de recibir su aporte de glucosa materna. Ella solamente se va a encontrar con su glucosa fetal propia. Entonces, va a dejar de haber gran cantidad de glucosa materna, pero va a seguir, pero va a haber una hiperinsulinemia fetal, la cual ya explicamos cómo se producía, y va a haber una poca cantidad de glucosa fetal. Entonces, esta insulina fetal en un ratito se va a comer esta glucosa fetal. Esta va a entrar muy rápido a las células y en un ratito se va a consumir esta glucosa fetal y se va a generar hipoglicemia. Esta es una complicación muy frecuente en los recién nacidos de madres con diabetes gestacional. ¿Y el síndrome de distrés respiratorio cómo se produce? Recordemos que la insulina, la hiperinsulinemia, va a generar inmadurez fetal. ¿Y cómo genera esta inmadurez fetal? Atacando o generando inmadurez de los neumocitos tipo 2. Recordemos de que estos neumocitos tipo 2 eran los encargados de producir surfactante.
Entonces, al verse comprometidos estos neumocitos, no se produce el surfactante y por ende se produce la conocida enfermedad de membrana hialina. Recordemos de que esta enfermedad se va a caracterizar porque en las radiografías vamos a obtener, se va a ver en vidrio esmerilado. Ahora, también dentro de las complicaciones, recordemos de que la glucosa de por sí misma, el aumento de la glucosa, va a estar condicionada con una baja de calcio y una baja de magnesio. Es por eso de que dentro de las complicaciones encontraremos hipocalcemia e hipomagnesemia. También podremos encontrar el síndrome de hiperviscosidad. Este se va a caracterizar por una tetrada, la cual va a estar conformada por alteraciones oftalmológicas, dentro de las cuales el signo más importante que encontraremos son venas retinianas en ristra de salchichas. La ristra de salchichas, las salchichas como las conocemos, que están así unidas por segmentos, ya, así vamos a ver las venas retinianas, en ristra de salchichas. Ahora, defectos oftalmológicos también vamos a encontrar defectos cardiovasculares, alteraciones cardiovasculares, perdón, alteraciones neurológicas y diátesis hemorrágicas. Esa es la tetrada del síndrome de hiperviscosidad. También podremos encontrar policitemia, hiperbilirrubinemia y las miocardiopatías propiamente dichas. Y cuando el producto ya sea un adulto, habrá un gran riesgo, un gran riesgo de obesidad, de diabetes mellitus tipo 2 y de síndrome metabólico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Según nuestra norma técnica, nosotros debemos pedirle a la paciente que haga un mínimo de 30 minutos de ejercicio al día, 30 minutos. Ahora, en lo que respecta a la dieta, la norma técnica nos dice, tú le vas a dar a tu paciente de 25 a 30 kilocalorías por día. Kilocalorías por día. Y esto va a estar comprendido, o sea, el intervalo en sí va a tener que ser de 1600 a 2200 calorías por día. Ahora, ¿cómo vamos a dividir esto? Lo vamos a dividir en carbohidratos, en proteínas y en lípidos. Vamos a dar, de este total, vamos a dar un 60% de carbohidratos, 20 a 25% va a ser de proteínas y del 15 al 20% va a ser de lípidos. Ahora, de este total lo vamos a repartir en 4 comidas a lo largo del día, sumado a 2 papillas. Ahora, ¿cuáles van a ser las metas glicémicas? ¿Cómo es que nosotros vamos a darnos cuenta de que este tratamiento está funcionando? La primera meta va a ser que la glucosa en ayunas va a tener que ser menor a 105 miligramos por decilitro y que la glucosa 2 horas postprandial, sea menor a 140 miligramos por decilitro. Ahora, si nuestra paciente no cumple estas dos metas en 7 días, nosotros vamos a pasar a la insulinoterapia, Ahora, si nuestra paciente empieza a presentar cetonuria, lo que vamos a hacer simplemente es aumentar el porcentaje de carbohidratos. Ya. Ahora, no funcionó el primer tratamiento, ya pasamos a la insulinoterapia. ¿Qué nos dice la norma técnica? Tú vas a empezar la insulinoterapia con una dosis de 0.1 a 0.25, a 0.25 unidades por kilogramo por día. Vamos a administrarla por vía subcutánea y lo que vamos a administrar es insulina NPH. Entonces, 2/3 de este total se van a administrar en las mañanas y 1/3 de este total se va a administrar en la noche. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Si es que ya, ahora esto va a tener sus metas glicémicas propias de la insulinoterapia. Y acá van a haber 5 metas glicémicas. La primera meta glicémica va a ser que se presente cetonuria negativa, o sea, que no haya cetonuria, pues esa va a ser una propia meta glicémica. La segunda meta glicémica es que la glucosa en ayunas sea menor a 90 miligramos por decilitro.
de que la glucosa preprandial sea menor a 105 miligramos por decilitro, que la glucosa postprandial a la hora sea menor a 140 y que la glucosa postprandial a las 2 horas sea menor a 120. Esas van a ser las 5 metas glicémicas. Si nuestra paciente no cumple con estas metas glicémicas, lo que va a pasar es que va a pasar de insulina NPH a insulina cristalizada y se va a empezar el régimen en escala móvil. Se va a dar insulina en escala móvil. Ahora, todo esto es lo que nos dice nuestra norma técnica. Hasta ahí nomás. Pero la mayoría de sociedades nos dicen de que nosotros vamos a empezar, de que la dosis inicial de insulina va a ser correspondiente a la semana en que se inicie. De 6 a 18 semanas se va a dar de 0.5 a 0.7 unidades por kilogramo. De 18 a 26 semanas, 0.7 a 0.8 y de más de 26 semanas, 0.9 a 1.1. Ahora, la norma técnica mexicana nos nombra, bueno, nos da esta dosis inicial de insulina y nos nombra las cantidades de insulina que vamos a administrar a lo largo del embarazo. Ahora, como nos dicen que los 2 tercios se van a dar en la mañana y acá es que 1 tercio se va a dar en la noche, sí. Hasta ahí concuerda con nuestra norma, pero acá se vuelven más específicos en las sociedades, que nos dicen que 2 tercios de la dosis de la mañana va a ser insulina NPH que se va a dar en el desayuno y 1 tercio de la dosis de la mañana va a ser insulina rápida que se va a dar en el desayuno. Y del tercio que quedaba en la tarde, en la noche, la mitad de ese tercio va a ser de insulina NPH al dormir y la mitad de ese tercio va a ser de insulina rápida en la cena. Y aquí solo van a haber 2 metas glicémicas. Una glicemia en ayuno de menos de 95 miligramos por decilitro y una glicemia postprandial a las 2 horas de menos de 120 miligramos por decilitro. Ahora, hacemos el manejo de nuestra paciente durante la gesta y llega el momento del parto. ¿Cómo hacemos el manejo del parto de nuestra paciente? Vamos a centrarnos en 2 medicamentos, vamos a administrar 2 sustancias. La insulina y vamos a estar administrando líquidos intravenosos. ¿Cómo vamos a administrar insulina? 25 unidades de insulina regular más 250 mililitros de cloruro de sodio del 0.9%, manteniendo la relación de una unidad de insulina regular con 10 mililitros de cloruro de sodio. Ahora, y en los líquidos intravenosos va a respetar si la glicemia se encuentra más de 130 miligramos por decilitro o menos de 130 miligramos por decilitro. Si es de más, vamos a dar solamente lactato de Ringer en infusión de 125 mililitros por hora. Y si se encuentra la glicemia menos de 130 miligramos por decilitro, vamos a juntar este lactato de Ringer con dextrosa al 5% y vamos a seguir dando el régimen en infusión de 125 mililitros por hora. Ahora, nosotros, ¿cuándo debemos finalizar el parto? Lo debemos finalizar en 6 ocasiones. A ver, 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros debemos recordar de que una paciente con diabetes gestacional jamás debe superar las 38 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar el riesgo de macrosomía. Entonces, desde aquí, nosotros debemos inducir el parto. También pacientes que no respondan al control metabólico, o sea, que no cumplan con las metas glicémicas que estamos proponiendo, pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, ya sea preeclampsia, eclampsia, hipertensión del embarazo, etc. Pacientes, bueno, que tengan sufrimiento fetal, pacientes con macrosomía y complicaciones propias del embarazo o del parto. Ahora, a ver, disculpen. Ahora, si encontramos una patología asociada al parto o una patología que aumente el riesgo de que sea un parto pretérmino, lo que nosotros vamos a hacer es administrar entre la 24ª y la 34ª semana de gestación, vamos a administrar corticoides. ¿Para qué? Para generar la maduración pulmonar. ¿Cuál es el corticoide de elección? La betametasona. La betametasona. Ahora,
Nosotros no podemos dar el corticoide desde antes porque se ha relacionado una gran cantidad de riesgos y uno de los más conocidos es la presencia de hemorragia intraventricular. Ahora, ya nuestra paciente dio a luz, ¿cómo evaluamos después del parto si la paciente va a seguir teniendo un riesgo de diabetes gestacional? La norma técnica nos dice, mira, al segundo día tú lo que vas a hacer es evaluar la glucosa en ayunas. Y si la glucosa en ayunas se encuentra de menos de 126 miligramos por decilitro, ok, tu paciente está bien y normal, de momento la dejas ir. Pero si tu paciente se encuentra con una glucosa en ayunas de más de 126 miligramos por decilitro, la derivas al endocrinólogo. Ahora, estas dos pacientes, a la sexta, bueno, entre el periodo entre la sexta y la 12ª semana postparto, tú lo que le vas a hacer es una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de esta. Entonces, le das los 75 gramos y recordemos los criterios de LADA. Los criterios de prediabetes, los criterios de prediabetes y los criterios de diabetes. Nosotros recordamos que tenemos la glucosa en ayunas. Si la glucosa en ayunas se encontraba de 100, de 100 a 125, se iba a hacer el diagnóstico de prediabetes. Pero si se encontraba mayor o igual a 126, hacíamos el diagnóstico de diabetes. Y si la glucosa postprandial se encontraba de 140 a 199, hacíamos el diagnóstico de prediabetes. Y si se encontraba, y si se encontraba mayor o igual a 200, hacíamos el diagnóstico de diabetes. Entonces, sí, bueno, hacemos la prueba de tolerancia oral con 75 gramos. Y si nuestra paciente se encuentra en diabetes, le referimos endocrinología. Si nuestra paciente se encuentra en prediabetes, nosotros vamos a referir la endocrinología y vamos a considerar darle metformina y haremos un control anual de glucosa. Y por último, si nuestra paciente no se encuentra ni en prediabetes ni en diabetes, lo que haremos será una vigilancia anual de glicemia cada 3 años. Ahora, en el manejo, ya, se preguntarán, ¿por qué damos insulinoterapia y por qué no damos una vigonida como la metformina o por qué no damos otro hipoglicemiante oral? Recordemos que la metformina de por sí, o sea, sí hay algunos estudios que demuestran que sí tiene cierto efecto en la diabetes gestacional, pero no hay comparación con la insulina. Aparte, la metformina está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal porque aumenta el riesgo de acidosis metabólica, Ahora, no podemos dar una sulfoniluria. ¿Por qué? Porque estas predisponen a la hipoglicemia. Bueno, predisponen a la hipoglicemia. Y bueno, eso sería todo. Espero hayan entendido esta exposición, haya sido de su agrado y nos veremos en otra oportunidad.